compresiones. Y en los adultos priorizamos compresiones antes que vía. Acuérdense que tenemos el ACLS y el BLS. ¿Cuál es la diferencia o cuál es cada uno? Los algoritmos para reanimación tenemos el ACLS y el BLS. El BLS es el soporte vital básico y el ACLS ya es el avanzado. El básico obviamente es el que, pues, íbamos caminando, aquí de pronto hay alguien en un ritmo de paro. Vamos, ¿por qué es básico? Porque pues podemos dar compresiones, la vía respiratoria es muy relativa, solamente las nuevas guías, bueno, desde las anteriores y también las del 25 nos recomiendan que la vía aérea solamente se dé respiración si tenemos algún implemento, alguna mascarilla, y para darla, porque si no el riesgo de contagio para ellos y nosotros mismos es mayor, entonces se priorizan compresiones. Y usualmente pues en la calle aquí no tenemos como para canalizar, pasar los fachos, es diferente, ¿no? Y el BLS es cuando ya es a nivel hospitalario, donde ya podemos pasar fármaco, ya tenemos un monitor, ya tenemos pues todo lo necesario. Hasta antes del 2020, ¿ok? Tenemos los eslabones de la cadena de supervivencia, que son los que ven aquí en la imagen, ¿ok? Si se alcanzan a ver las letritas en blanco. Generalmente eran 5 eslabones, del 20 para acá ya agregaron el 6º eslabón, ¿ok? Que es tanto la PCIH, ¿ok? Es el paro cardíaco intrahospitalario, es decir, cuando tenemos un paciente que ya está previamente hospitalizado, por la razón que sea, lo operamos, llegó con otra cosa y cae en paro y ya estando ahí. Y obviamente el PCEH es cuando es un paro extrahospitalario. No es lo mismo, ¿por qué? Porque cuando lo tenemos en el hospital, o sea, generalmente ya lo tenemos encamado, canalizado y lo detectamos pues, prácticamente al segundo en cuanto cae. Mientras que cuando nos cae o nos llega incluso al hospital un paciente en paro, pero que cayó en paro fuera y lo trasladaron, no tenemos idea cuánto tiempo realmente lleva en paro. Entonces, el manejo también cambia, de acuerdo un poco. Aquí si se fijan, ¿sí? En el intrahospitalario, ¿qué es lo que nos dice? Primero, pues obviamente lo que es el primer eslabón es reconocimiento y prevención. Es tener el monitor, prevenir cuando empiezan a caer o tener taquicardias. Hay signos que nos orientan que va a caer en paro, ¿no? Que decimos está a punto de. Entonces, pues tratar de evitarlo, fármacos, control adecuado. Pero si cae, pues obviamente que haya la detección inmediata para poder actuar y saber qué ritmo es verdaderamente, reconocer bien los 4 ritmos de paro y saber cuál es desfibrilar y cuál no, ¿ok? El segundo eslabón, que es este, obviamente, ¿qué es lo que nos dice? Activar, o sea, obviamente la enfermera, el pasante, el médico, el que sea, pues no lo vas a atender tú solo, automáticamente tienes que dar el código, la alerta para que lleguen con el carrito rojo, todo el equipo, ¿de acuerdo? Y podamos atenderlo de manera adecuada. Obviamente ahí inmediatamente nos manejan el RCP de buena calidad, porque no sé si a ustedes cuando estuvieron rotando les tocó que de repente le dan así como que dices, pues no lo estás masajeando, espérate, ¿no? O empiezas bien, pero llega un punto en el que por demás ya no aguanta. Entonces, si no se pide cambio, si ya no, a lo mejor ya nadie tiene y todos ya están cansados, pues ya si no hay calidad, no hay una compresión. ¿Cuánto debe de comprimirse el tórax en un adulto? Porque en un niño no. ¿Eh? A profundidad. ¿Era entre 5 y 6 centímetros, no, doctora? Ajá. Sí, 5 centímetros, 6 si es una persona más obesa. Pero de repente parece mentira, o sea, esos 5 centímetros de comprimir caja torácica, pues cansan, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene la fuerza, no es fuerza, es maña, pero pues llega un punto en que ya te duele todo y, ¿no? Entonces, pero darlo menos, no, ¿qué es lo que pasa? Al nosotros hacer la compresión de los 5, estamos comprimiendo el ventrículo y haciendo que haya una adecuada circulación. Si yo la doy menor, ¿qué pasa? No comprimo el ventrículo, estoy haciendo esto, entonces no estoy expulsando sangre, por lo tanto no estoy manteniendo
perfusión y de todas formas el daño se va a generar. La velocidad y la frecuencia también. A esa hay gente que la da demasiado rápida o muy lenta o demasiado rápida. Si la damos demasiado rápida, ¿qué pasa? No alcanzo a descomprimir totalmente. O sea, la indicación es comprimo 5, descomprimo totalmente. Porque si yo no descomprimo, ¿qué pasa? No estoy relajando el ventrículo, entonces no hay llenado de sangre y pues lo tanto ya no tenemos. Entonces, a eso nos referimos con calidad, profundidad completa, descomprimir totalmente y a la frecuencia adecuada, ¿va? Si no, no funciona. El cuarto paso que nos dice, desfibrilación en caso de que sea desfibrilable, obviamente. El quinto, que es el que existía desde siempre, nos dice que son los cuidados postparos. Una vez que sacamos al paciente de paro, nos dicen, ya salió, vámonos a festejar, ¿no? Sabemos que va a caer en todas las arritmias, que puede volver a caer en paro, sobre todo si nos tratamos la causa. O sea, lo saco del paro, pero tengo que le llevar, ¿no? Hablábamos, las 5H, las 5 a ver. Y obviamente evitar. Y nos agregan, les digo, este es a partir de las guías o de las actualizaciones del 20, pero se mantiene el último eslabón, que es la recuperación. Es decir, no, antes se quedaba hasta te doy el cuidado postparo hospitalario, te vas de alta, gracias, bye. Ahora ya viene la recuperación, que es solamente todos los tratamientos a largo plazo, la rehabilitación cardiopulmonar, ¿no? O sea, ya es como tratamiento ambulatorio a largo plazo para recuperar la calidad de vida que puede perder. En el extrahospitalario se maneja más o menos, obviamente que es el primero, la activación de respuesta de emergencias, que nos dice lo primero que tenemos que ver, un paciente, identificarlo, tenemos un paciente tirado, llamar. Lo primero es marcar a emergencias, ¿no? 911. En cuanto tenemos, nos dicen, marca, pon tu teléfono a un ladito con altavoz, o si hay alguien más, pues que lo detenga, e iniciar las compresiones, el RCP. Tercer paso, nos hablan de desfibrilación, porque obviamente quien nos hace las guías no las hacemos en México. Las hacen en Europa, bueno, las de la europea y la AJA, ¿no? Que es la de Estados Unidos. Allá sí, en cada esquina, así como aquí Oxxos, tenemos los DEAs, que son los desfibriladores automáticos. Entonces, allá todas las plazas, todas las escuelas, incluso así como en ciertos postes o lugares que tienen los de estos para incendios, que llegas, los rompes. Allá en todos lados hay, entonces ves a un paciente y decís, tráiganme el DEA más cercano y te lo van a llevar en 3 segundos. Aquí en México, no. Se supone que se intentó. Se los robaban. Habían puesto, por ejemplo, ahí en Chapultepec, ya ven que hicieron, habían puesto varios, pues los rompían, los cristales los sacaban, los desarmaban, o sea, entonces pues no es como que aquí vayamos a conseguir así de tráeme un DEA, así de, o sea, se puede pedir, a lo mejor alguna plaza responsable lo tiene, pero de aquí a que ves, o sea, si van simplemente aquí a Punto Sur y ven, algunos, ¿ustedes saben a dónde ir a pedir el DEA de la plaza? O sea, no hay como un lugar, un punto que te digan en una. Entonces, viene la desfibrilación considerando el DEA. Si lo tenemos, pues, qué chido, pero en general aquí en México no lo vamos a conseguir. Pero bueno, por eso viene, ¿no? Obviamente, después de la desfibrilación, nos dicen, nos vamos a mantener con RCP, ¿no? Y desfibrilación, si es que tenemos el DEA, a esperar a que llegue la ambulancia. En ambulancia ya puede iniciar el soporte vital avanzado porque ellos ya traen manera de intubar, canalizar, monitorizar, etcétera. Cuidados postparo y recuperación, ¿sí? El soporte, el BLS, que es el soporte vital básico, ¿o cuál es la diferencia? Lo puede dar el BLS cualquier persona. Sabemos que las guías de la AJA se actualizan cada 5 años. Se fue la del 2020, 2025 y pues ahora hasta el 2030 nos toca la próxima actualización. O sea, esto les va a durar 5 años. Bueno, 4 porque ya estamos en el 26. ¿Ok? ¿Qué nos dicen? Que el soporte vital básico, obviamente cualquier persona, no necesariamente médico, personal de la salud, o sea, puede aplicarlo, ¿ok? Generalmente se dan cursos para casi todas las empresas, están obligadas a darle un curso a algunos, por lo menos a un trabajador por turno, 1 o 2,
que conozcan el soporte vital básico precisamente para que si hay una situación de emergencia, ellas puedan iniciar esta reanimación en lo que llega ya la ambulancia o el equipo médico, ¿va? Obviamente, ¿por qué es importante? Porque sabemos que más o menos tenemos o debemos de suspenderlo. Si no logramos la reanimación, ¿al cuánto tiempo nos recomiendan la suspensión? Que Derek se quiere conectar a que Derek les quiere exponer. ¿Al cuánto tiempo es lo recomendado para la reanimación? 20 minutos. Entonces, pero volvemos. Si yo tengo aquí el paciente, me cayó ahorita aquí en paro, ¿qué va a pasar? Es fácil que yo sepa cuántos son o cuánto, o sea, los 20 minutos, ¿no? Si cayó afuera, la gente siempre te dice, no, tiene 5 minutos, o sea, a veces pues ni siquiera saben el tiempo, a veces te puede decir tiene 1 hora porque la angustia se le hizo eterna y tiene menos, ¿no? Entonces, obviamente, el que haya alguien, aunque no sea médico, que sepa dar las compresiones de calidad en lo que se activa el servicio de emergencia, nos ayuda a mantener en lo que se inicia ya lo oficial con medicamentos y eso ese gasto cardíaco y evitar el daño neurológico posterior. Por eso es vital, ¿ok? Obviamente, ¿por qué lo puede dar cualquiera? Porque no son maniobras invasivas. Es básicamente dar compresiones, en todo caso saber utilizar un DEA si es que lo tienes a mano, ¿no? Y las respiraciones, pues obviamente solamente volvemos que se te cuente ya con mascarillas especiales para ya el boca a boca está prohibido, ¿de acuerdo? El control de vía aérea en el soporte vital básico, ¿cómo se hace? Obviamente, como estamos diciendo, no tenemos equipo, no es invasivo, entonces pues es posicionamiento de cabeza, extensión de mandíbula, siempre y cuando no haya lesión cervical, ¿no? Detectar si hay algo que esté obstruyendo, poderlo eliminar. Entonces, son los que se le llaman a estas personas que se capacitan en esto, pero que no, o sea, a lo mejor es ingeniero, abogado, intendencia, no importa, o sea, cualquiera, le llaman reanimador Lego, ¿ok? Los reanimadores Lego son los que se reciben este curso para básico, pero pues ellos no saben dar el, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué te pasó? O sea, no sé, yo nomás te mantengo en lo que llega pues el que sí sabe, digamos, administrar el completo, ¿ok? Y el avanzado ya nos están hablando de que es personal médico entrenado, ¿ok? Pero ojo, puede ser personal médico, o sea, un médico, o también a veces lo dan personal de salud. ¿A qué me refiero personal de salud? Obviamente, ¿quién puede dar un avanzado? Pues los paramédicos, por ejemplo, ¿no? Las enfermeras, algunas enfermeras también están capacitadas para dar un soporte vital avanzado y se saben el algoritmo y si te pueden decir, pásale adrenalina, voy a desfibrilar ya con el desfibrilador, no el DEA, ¿no? Aquí ya, obviamente, si utilizamos medidas avanzadas, muchas de estas medidas avanzadas pues son invasivas, como la canalización, administración de medicamentos intravenosos, la intubación, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entonces entre que lo aplique un médico, una enfermera o un paramédico? O sea, ¿qué diferencia habría si todos tenemos el mismo curso, la misma certificación de la ACLS? Pues es lo que decía la otra vez, dice que más bien es lo que pasa después. O sea, entrenamiento que Ajá, que es después y en el momento, pero el extra, ¿no? O sea, una enfermera, un paramédico te van a estar pasando la miodarona, la lido, la adrenalina, o sea, pero no saben o no tienen la capacitación del médico para identificar si es una crisis tiroidea, si es por una hipotermia, si es por alguna hiperhiponatremia, corregir electrolitos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos pueden dar el soporte, pero hasta que no llegue el médico y trata la causa de base, pues ese paciente, si lo sacan, les va a volver a caer y caer y caer y caer. Cuando está el médico, que sí está entrenado, pues ya tenemos la capacidad de ir más allá nada más del RCP y tratar la causa, ¿no? Corregir electrolitos,
que por supuesto se acuerdan de quinto, que es muy fácil la reposición y control, ¿no? Entonces, empezando con el básico. ¿Cómo es el básico? ¿Quién me dice? ¿Qué hacen? ¿Cuáles nos dicen las guías del básico? Ok, se las pongo aquí, pero no las van a alcanzar a ver. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos a un paciente tirado en la calle? Pues tenemos que llamar a... Checar signos vitales. O bueno, es que depende, ¿no? O sea, si tienes el curso o así una persona... Si lo tienes, o si tienes el curso. O sea, es que yo tomé un curso... Iniciar compresiones. Checar signos Iniciar vitales. compresiones. ¿Tú qué? Yo la tenía que revisar si tenía frecuencia cardíaca porque a veces nada más se veía desmayado, entonces no era necesario hacer compresiones o así, pues. Revisar si tiene pulso. ¿Los demás qué dicen? ¿Nadie? No, primero confirmamos la seguridad de la escena. Porque primero mi seguridad. Si el paciente está y a lo mejor hay un cable de alta, o sea, está con desmayado porque hay un cable de alta corriente y yo no me fijo, voy y lo piso, pues al rato vamos a hacer dos tirados ahí. Si está en una zona donde hay un tóxico, por ejemplo, o sea, perdió el conocimiento porque está intoxicado y hay un charco del tóxico. Si es una zona inestable, por ejemplo, en alguna, ¿no? Que se pueda derrumbar más o eso. O sea, entonces, antes que nada, y de acercarnos es así de seguridad. Porque si no, ni lo ayudamos ni nos ayudamos. Entonces, las guías nos dicen, uno, confirmar la seguridad de la escena para ver si nos podemos o no acercar a ese paciente, ¿ok? Lo segundo, obviamente, pues iba a ser comprobar si el paciente, o sea, antes de iniciar compresiones o de activar un sistema de emergencias, pues sí tenemos que ver si responde, ¿no? O sea, llamándolo, tocándolo, ¿no? O sea, si de plano vemos que no responde ni a estímulos ¿no? Ni a estímulos dolorosos, entonces ahora sí vamos a pedir ayuda, si vamos con alguien que esté cerca, para que activen sistema de emergencias. Si de plano nosotros el 911 lo ponemos a un lado, ¿no? Y empezamos después a marcar todo el tratamiento. Volvemos. Las guías, si se fijan aquí en el último puntito, nos dice que consigamos el DEA. Insisto, sería lo ideal, pero estamos en México. ¿No? El tercer punto nos dicen que vamos a ver, ¿no? Ya vimos, lo primero es no responde. Ahora, voy a buscar pulso y respiración. Tengo que identificar, ¿no? Obviamente, no tenemos que hacer, o sea, es al mismo tiempo, ¿no? Buscamos siempre pulso carotidio, acuérdense. ¿Por qué? Porque el carotidio es el último que perdemos. Si queremos buscar un distal, pues muy posiblemente ya no lo tenga, pero todavía tenga el carotidio. Entonces siempre vamos a buscar, vamos a ver la respiración, si respira, si boquea, si jadea, si es superficial, profunda, o sea, qué tipo de respiración tiene el paciente, ¿ok? ¿Cuánto tiempo buscamos el pulso? 10 segundos, ¿ok? Porque a veces todavía tiene pulso, pero es ya muy lento. Entonces, tenemos que esperar 10 segundos para si en 10 segundos no, ya lo consideramos como un paro sin pulso. Acuérdense que tenemos ritmos de paro que todavía manejan pulsos, ¿ok? Aquí que va a depender ahora sí. Si sí tenemos, bueno, acá. Si la respiración es normal y el paciente tiene pulso, quiere decir que, como decías, Fer, a lo mejor es un síncope, o sea, es otra cosa, pero no es un ritmo de paro. Nos quedamos ahí hasta que llegue la ambulancia y se lo lleven a ver que no necesitamos iniciar el RCP. No todo el paciente inconsciente, pues está en paro. Si la respiración ya es anormal, ¿ok? O ya está ausente, o sea, ya tenemos paro respiratorio, pero todavía no cardíaco. Acuérdense que muchas veces uno va a seguir al otro, siempre, pero se puede tener un paro cardiorrespiratorio, es decir, ni el corazón late ni respiro ya. A veces nada más es el paro respiratorio, va a preceder al cardíaco, o sea, siempre, ¿no? Pero inicialmente dejan de respirar y unos minutos o segundos después se para el corazón y viceversa. Entonces, si mi paciente sí, ya no respira, pero todavía
encontramos pulso. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues las famosas ventilaciones de rescate, ¿ok? ¿Cuáles son las ventilaciones de rescate en estos pacientes? Es una cada 6 segundos, ¿ok? O, que es lo mismo, las guías nos dicen una cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, que para el caso, ¿no? Si divides 60 entre 10, pues nos toca a cada 6 segundos, ¿no? Obviamente, ¿qué va a pasar? Ojo aquí, tenemos que buscar una mascarilla. Ya venden mascarillas que son como portátiles para poder evitar el boca a boca, ¿no? En Estados Unidos, junto con el DEA, pues tienen estas mascarillas. Pero aquí el que quiera cargarla, pues la puede cargar, ¿no? Son caras, ¿no? Obviamente sí, tenemos que estar checando que el paciente estoy dando ventilaciones, respiraciones, pero estoy controlando que el pulso no se pierda. Si nosotros damos adecuadamente la respiración, la ventilación, podemos evitar llegar a perder el pulso. Cada 2 minutos corroboramos pulso. Si se mantiene así, pues nada más esperamos. ¿De acuerdo? Sí, ojo, en el momento en que el paciente llega a perder el pulso, en ese momento pues ya pasamos a compresiones. ¿De acuerdo? Las nuevas guías, si se fijan también aquí en la parte de abajo, en esta zona, nos dice que si sospechamos de presencia de sobredosis, administremos naloxona. ¿Quiénes de ustedes cargan naloxona para que si se encuentran a un paciente intoxicado se la puedan administrar? ¿No? Entonces volvemos, no estamos en Estados Unidos, donde a lo mejor sí es mucho más la frecuencia de intoxicación de sobredosis y mucho más la gente que anda cargando su naloxona, ¿no? Teóricamente, pues sí, pero estamos hablando de que este es el tratamiento en calle, ¿no? Extrahospitalario, pues no, aquí en México no es real, ¿ok? Obviamente, ¿qué pasa? Si ya nosotros vemos que el paciente sí está en paro, no tiene respiración, o está ya con la respiración, ¿no? Ya está despegando. Boqueos, jadeos, muy superficial, y ya no tenemos pulso, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a iniciar como tal el RCP, ¿ok? El RCP en ese punto, ¿qué nos dicen las guías? Nos dicen que vamos a dar ciclos 30 compresiones por 2 ventilaciones en caso de que tengamos cómo ventilar adecuadamente. También, ¿qué nos dice en las guías? Que si nosotros no tenemos una mascarilla, cánula o algo con que ventilar adecuadamente, entonces se priorizan compresiones y vamos a dar compresiones durante 2 minutos continuos, sin ventilar. ¿Por qué las nuevas guías nos hablan de que ya la ventilación, digo, sí es importante, pero no es lo prioritario? Porque obviamente en el momento que yo estoy haciendo una compresión, si es adecuada, no nada más comprimo corazón. A final de cuentas, ¿quiénes están al lado? Pulmones. Entonces, en esa compresión, descompresión, también estoy permitiendo que haya una entrada mínima, pero entrada de aire, ¿sí? Entonces, ya nos dicen, si tienes manera de ventilar mascarilla, ambú o eso, entonces son 32. Aquí van a ver que a algunos médicos les gusta manejar la 15-1. Las guías nos siguen manejando el 32. Si no tienes cómo ventilar, 2 minutos continuos de compresión, vuelves a checar pulso. Obviamente, pues tuvimos que, supuestamente, nos dicen, lo ideal es utilizar el DEA, ¿ok? Si lo tenemos, pues obviamente ¿saben? Si lo han visto, aquí tenemos uno. ¿No? ¿No lo han visto? Ok, un día vamos para que, digo, no se los voy a poner porque si los desfibrilo, pero bueno, se los ponemos al maniquí. Es muy sencillo, es un aparatito chiquito, tiene 2 parches que ahí te viene, es muy intuitivo, digamos, ahí te viene el dibujito de cómo, para que cualquier persona, volvemos, aunque no sea médico, diga si pusiste con parche acá, el otro acá, entonces él automáticamente empieza a detectar y él te va a decir, o sea, como estamos hablando que pueden ser reanimadores Lego, cualquiera, pues no te va a poner en el monitorcito así para que tú digas si es ritmo de paro, no, o sea, él te dice, es desfibrilable, no es y él te va diciendo así de comprime, para, aléjate, desfibrila el solito, vuelve a detectar ritmo, vuelve a dar, o sea, él ya les va diciendo así de qué hacer, ¿no? O sea, no nos sirven tus compresiones, échale más ganita, o sea,
Sí lo tenemos, al menos, ¿no? O sea, sería maravilloso, pero... Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Aquí nos dicen que en caso de que sí tengamos un DEA, ¿no? Pues ya seguimos las indicaciones del DEA. Si no tenemos un DEA, entonces tenemos que dar las compresiones 2 minutos, tenemos que activado supuestamente el sistema de emergencias, donde ahí ellos mismos te van diciendo así de, ya es tiempo de checar el pulso, ya es tiempo de hacer esto, sigue dando compresiones y te van preguntando si encontraste pulso, si no, y te van guiando. Muchas veces ahí ya te ponen la misma música o te van marcando el ritmo para la frecuencia de compresiones, ¿sí? Si tenemos el DEA, suponiendo que sí logremos tener el desfibrilador, ¿ok? Obviamente, ¿qué va a pasar? Si nos dice que es desfibrilable, pues nosotros tenemos que, bueno, el DEA va a administrar la descarga, nada más que obviamente sí tenemos nosotros que autorizar porque el DEA no tiene ojos para ver si no estamos mensos y no nos quitamos. Entonces te va a decir, necesita descarga, tú te quitas, le dices, ok, ya dásela porque ya liberé al paciente, ¿no? Y obviamente, otra vez, compresiones, checas pulso mientras él checa ritmo y ya te va diciendo, ¿no? Si no es desfibrilable, pues obviamente son 2 minutos, checas pulso, 2 minutos, checas pulso, 2 minutos, hasta que lleguen a ayudarte, ¿va? Entonces, realmente, si se fijan, en el RCP básico no hubo cambios en los algoritmos del 2020 a 2025. Básicamente se manejan igual. Lo único que nos dice, pues es esa parte, el cambio de que no hay que priorizar la vía ventilatoria. Pues si nunca llega el día, lo más probable es seguir las compresiones hasta que llegue un lance. Ajá. Vas a dar 2 minutos de compresión, checas pulso y respiración. Si en algún momento, porque si llega a pasar, tú detectas que el paciente ya tiene pulso, entonces ya nada más te quedas con él, checando pulso constantemente, ya suspendes las compresiones. Si revisas no hay pulso, 2 minutos de compresión, pulso, 2 minutos de compresión, ¿va? Entonces, de acuerdo a esto, chicos, nosotros podemos clasificarlos en 2 grupos, digámoslo así. El primer grupo es un paciente que no responde ni a estímulos dolorosos ni nada, pero tiene pulso y respira. Entonces, es un paciente que no está en paro, que no hay que iniciar. Y el segundo grupo es el que o no respira, o no tiene pulso, o ninguna de las dos, y ahí sí tenemos que iniciar la reanimación, ¿va? Actualmente la nueva guía, chicos, nos dice que es mejor prevenir que lamentar. Y sobre todo, como estamos en el básico, donde muchos de los reanimadores son los famosos LEGO, nos dicen que ante la duda si existe o no pulso, o sea, porque muchas veces no saben detectarlo, estamos de acuerdo en pulso. Entonces, ante la duda, si no estás seguro, tú inicias RCP, ¿ok? En las guías anteriores o antes se manejaba o se tenía miedo de causar un ritmo de, o sea, que si el paciente no estaba totalmente en paro, al darle reanimación pudiéramos causarle el ritmo de paro, ¿no? Sin embargo, se ha visto que es mejor, las nuevas guías nos dicen que es mejor iniciar la reanimación aunque no estemos seguros, aunque estuviese, ¿ok? Que posponerla cuando sí está en paro. Entonces nos dicen que si no estamos seguros, como mínimo las compresiones sí son obligatorias. Es ideal añadir ventilaciones, sí, pero si no tenemos un aparato seguro, no tenemos un BBM, ¿no? O sea, una mascarilla, entonces la suspendemos y vamos compresiones por 2 minutos. O sea, sí, estas nuevas guías recalcan mucho que lo más importante son las compresiones. Obviamente nos dicen que se tiene que activar de manera simultánea el sistema de emergencias y el RCP. ¿Eso qué quiere decir? Que si ven Fer y Paola juntas, pues, y detectan que sí está en paro, pues, no sé, Fer empieza con compresión y cuando tú estás, ya Pau está marcando. Pero si no, si va una sola, pues ¿qué tienes que hacer? Marco 911, pongo el altavoz, o sea, primero marco, porque
Ya una vez iniciando, no se recomienda que se suspendan o lo mínimo posible, ¿no? Obviamente, las compresiones de calidad. Podemos dar los 20 minutos, si no son de calidad, no va a servir de nada y no lo vamos a sacar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Ya sabemos, paciente en una superficie rígida, de cúbito supino. Nos dicen que, salvo que fuese una zona de peligro, donde hay agua, donde puede haber un derrumbe, o sea, lo ideal es no movilizar al paciente. Donde lo encontramos, ahí iniciamos las reanimaciones. Eso ya se lo saben, ¿dónde lo ponemos? Tenemos que poner en la parte del tercio inferior del esternón, ¿ok? Hay diversas técnicas, pero a final de cuentas vamos a darlo con esta base, o sea, la base de la palma. Pueden ponerla así, pueden nada más ponerse así, según, porque a veces el así te lastimas los dedos, ¿no? Entonces, puede ser así, pero siempre con una mano sobre la otra. Brazos rectos, mucha gente hace esto. No es flexión de codos, los codos no se deben flexionar, ni la espalda, o sea, tenemos que hacer una recta. Hay gente que hace esto, y al rato tiene un dolor lumbar, o sea, entonces es, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos la compresión adecuada, primero, es más fácil que tengamos la compresión y que logremos bajar los 5 a 6 centímetros, pero también es menos probable que nos lesionemos y que ya no aguantemos, ¿ok? La frecuencia indicada son de 100 a 120 compresiones por minuto, y obviamente, como les digo, porque también me ha tocado que hay gente que si está comprimiendo hace esto, pero ya no sale, o sea, ya no lo suelta. No necesariamente es que quites tu mano del paciente, pero sí que te asegures de que descomprimiste. Hay gente que hace así y ya están acá, y ya, o sea, a lo mejor sí comprimen de inicio los 5 o 6, pero a la hora de soltar, lo sueltan 2 centímetros, ¿no? En lugar de los 6, entonces pues ya no es funcional. No, entonces, obviamente, pues ustedes ya, ¿qué canciones les han hablado? Porque se les ha mencionado muchas veces. Stay Alive. Golden. La de Star Wars, por ejemplo, también. Tun, 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 tun. También te lleva esa frecuencia. La del ratón vaquero en la parte rápida, ¿no? Hablan en inglés. Entonces, a final de cuentas, cada quien, ¿no? Llevar la que le guste, pero pues ya, con el tiempo ya no necesitas ni cantarla, ya tienes el ritmo. Dicen que en los adultos mayores hay riesgo de fracturar costillas, pero que aún así es el beneficio mayor también. Sí, tenemos que tener. Antes se tenía así de comprime menos, o sea, por el miedo a fracturar. Pues si comprimes menos, no haces una expulsión. Sí, se siente bien feo. O sea, porque de repente te sientes crack y tú así de la mano. O sea, sí, es así como que, te le rompí la costilla, así de síguele, de veras, así de síguele, sí. Es mayor el beneficio que el riesgo de la fractura. Pero si alguna vez les pasa, sí, se siente así como que, porque además no nada más oyes el crack, sino lo sientes así de, pues en tu palma, y tú así de, yo no fui. Pero sí se continúan. Hay que hacer una muestra. Vamos a hacer una práctica. Después sí la vamos a hacer. Sí está programada. Ok, chicos, ¿qué también nos dicen las nuevas guías? Que minimicemos las interrupciones entre compresiones, ¿ok? Es decir, nada más el tiempo en el que tenemos que parar para checar pulso, para ventilaciones rápidos, ¿ok? También nos hablan de que la ventilación excesiva es negativa. Hay gente que está ventilando y no dejan de darle no, o sea, volvemos, son 30 compresiones, 2 ventilaciones, hasta que hayamos logrado. Si nosotros logramos intubar y conectar a ventilador mecánico, a partir de que el mecánico ya se encarga, nosotros ya son 2 minutos continuos, ¿ok? Se recomienda cada 2 minutos el cambio de reanimador, pero obviamente eso estamos hablando con reanimadores que ya estamos capacitados y que damos reanimación muy seguidos, como los que van al gym pues pueden aguantar más tiempo, pero si es la primera vez que vamos, así como que, y nos pasamos al día siguiente, estamos así. ¿Qué pasa si cuando no están acostumbrados o a dar reanimación o a tener la cierta fuerza, obviamente quieren, bueno, tengo que aguantar 2 minutos? Pierde calidad la compresión y ustedes al día siguiente literal los brazos así. Y si no la dieron bien, la espalda también. Entonces es cada 2 minutos si el reanimador está entrenado, ¿ok?
o cada 15 segundos y ya no puedes. O sea, en el momento en que estés reanimando y diga, yo no puedo, el que sigue, ¿va? O sea, no hay que esperarse los 2 minutos completos. ¿Vale? Obviamente, ya sabemos que también lo primero que tenemos que hacer es despejar la vía aérea. La maniobra, ¿cómo se llama esa maniobra? Esta. ¿De qué? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, a final de cuentas, más allá del nombre, ya sabemos que es elevar la cabeza y jalar con los pulgares hacia el frente la quijada. ¿Ok? Obviamente está contraindicada, tenemos que ver si hay el riesgo, ¿no? El paciente salió volando de la moto, tuvo un accidente, sospechamos que pueda tener un trauma cervical. Es una contraindicación relativa. Antes, en las guías anteriores decían que era absoluta. Ahora ya nos la cambiaron a relativa porque ya las nuevas guías nos dicen que si no tenemos otra opción, ¿ok? Sí la podemos, o sea, independientemente del riesgo del trauma, con precaución, pero es mejor mantener la vía respiratoria que mantener la columna cervical o evitar un daño mayor. Entonces, si no hay otra opción, aunque haya sospecha, ya se autoriza, ¿no? Obviamente, en casos de trauma cervical o cuando a pesar no podemos despejar la vía aérea, pues lo ideal es que tengamos o que, pues, ya, una cánula, ¿no? Orofaringia o nasofaringia, o sea, es lo ideal, pero volvemos, si estamos en el BLS, pues no es como que las tengamos así como que, dejas acá, ajá, mira, aquí traigo casualmente una cánula, o sea, entonces, lo ideal es si puedes poner la cánula, sí, a uno con lesión cervical, ¿no? Pero no es algo habitual, entonces pues es mejor, de todas formas, asegurar vía aérea a pesar del riesgo, ¿no? Con más cariñito, más despacito, pero ya se recomienda que sí, ¿ok? Obviamente, hay una maniobra que se llama maniobra de Selig. ¿Se acuerdan cuál es ella? Selig, S-E-L-L-I-K. Técnica de compresión de cartílago, lo que incluye para prevenir aspiración gástrica durante la anestesia o duración del tracheo. Exactamente. Como nos manejan que si pudiésemos utilizar cánulas o disponiendo, muchas veces cuando se administran o la misma intubación, se recomendaba precisamente esa maniobra donde evitamos según esto para evitar, ¿no? Ya está contraindicada porque se ha visto que el daño no mejora el pronóstico y puede causar lesiones esofágicas si no lo hacemos, porque a final de cuentas, pues al comprimir, pues yo estoy pasando una cánula, un tubo que va a raspar o a lesionar más. Entonces, era muy usual, pero ya las nuevas guías nos dicen, olvídate de ella, ¿va? Obviamente que, ojo, suponiendo y solo suponiendo que si tuviésemos una Guedel o una nasofaringia, el paciente tiene que estar inconsciente. Si el paciente está moderadamente consciente, no, porque ahí sí vamos a inducir reflejo nauseoso y pues ahí sí va a venir una broncoaspiración y conflictos mayores. Luego, lo que sigue que es la ventilación, ¿ok? Las ventilaciones, chicos, cambian o varían. Lo que les mencionaba hace rato, no es lo mismo que solo tengamos un paciente con paro respiratorio donde yo no tengo respiraciones, pero el paciente mantiene el pulso, o cuando yo ya tengo un paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Dijimos que en el paro respiratorio, es decir, el paciente no respira, pero tiene pulso, vamos a dar una ventilación cada 6 segundos, que es lo mismo que 10 cada minuto. ¿Sí? Y estar checando constantemente cada 2 minutos el pulso para ver que no lo pierda, ¿de acuerdo?
Si en algún punto pierde el pulso, desde un principio ni respira ni tiene pulso, entonces aquí sí es cuando aplicamos la de 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿de acuerdo? Si ya el paciente llegase o lo lográsemos intubar, en el momento en que ya el paciente está intubado, ¿ok? Entonces ahí ya lo conectamos al ventilador y ya ya lo es 32, o sea, ya es compresión continua, 2 minutos, reviso pulso, compresión continua, 2 minutos, reviso, ¿ok? Si lo tengo intubado, pero no lo he conectado a un ventilador, entonces también las compresiones ya son continuas y con el ambú voy a dar 1 cada 6 segundos. Algo también que nos hacen hincapié es no exagerar, que las guías nos dicen no darlas ni más frecuentes, o sea, ni mayor cantidad, ni con demasiada fuerza. Porque hay veces que así como que aprietan el ambú como si no hubiera un mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos generar un barotrauma, por ejemplo, ¿no? Una hiperinsuflación de los pulmonar, incluso si por alguna razón se mueve o intubamos mal, pues vamos a hacer una insuflación del estómago que para qué les cuento, ¿no? Igual, ya lo habían mencionado correctamente, se consideran 20 minutos. ¿Por qué a los 20? ¿Cuál es el mayor riesgo de darlo? Una lesión cerebral, ¿no? Entonces, sí se da el caso, el riesgo de daño cerebral después de 20 minutos es muy alto. Entonces, pues, ¿de qué nos sirve? ¿No? Traer a un paciente vegetal más, ¿no? O con un daño muy importante. Tenemos la regla TOR, T-O-R, que es la terminación de obviamente viene en inglés. 1. Son las reglas del BLS, acuérdense que aquí estamos hablando en el básico, ¿ok? Para empezar vamos a tener que determinar si iniciamos la reanimación o no, y si ya la iniciamos, pues si la detenemos o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Que nos dice que un paro cardíaco no presenciado, ¿ok? Por el personal de servicios médicos. Es decir, pues estaba tirado ahí quién sabe cuándo, no lo vimos, no sabemos realmente el tiempo que tiene, ¿ok? Cuando no encontramos, o sea, si el paro fue y nadie lo presenció, no sabemos cuánto tiene, ni lo inicies, a lo mejor ya tiene ahí los 20 minutos, o sea, ya es así como que, pues con todo y pena no. El segundo punto que nos dice es que si no recobramos las circulaciones de manera espontánea a pesar de la reanimación antes de transportarlo, pues no, o sea, ya también se suspende. Y obviamente, sí, esta es muy relativa. Si no se ha realizado una desfibrilación previa al transporte, aquí en México no aplica porque por demás no la realizan, o sea, ¿no? Si se cumplen, ojo, son 3 criterios, si se fijan, que no lo vimos, o sea, que no vimos cuándo cayó, que no logramos recuperar la circulación antes de que llegue la ambulancia y que no tuvimos un DEA. Son 3. Si los 3 criterios están, es decir, me lo encontré aquí tirado, pues le di chance. No recobré y no lo pude desfibrilar, o sea, ya, suspéndelo, ¿no? Se declara ahí la muerte en el lugar de donde estuvo. Si falta, nada más tengo 2 de estos 3, cualquiera, o sea, me falta alguno de ellos 2, ¿ok? Entonces, si nos dicen, continúa maniobras y transporta al paciente y pues ya la causa de muerte o la defunción se hace o en ambulancia o en hospital. Pero si ya tenemos las 3, ahí mismo ya suspéndela, o sea, no se trata de más, ¿ok? Y obviamente, pues tenemos los criterios individuales. Si nosotros vemos al paciente y ya tiene los signos de muerte, ¿no? Rigidez. Mi frecuencia cardíaca, tuvo relajación de esfínteres. La dilatación de las pupilas, ¿no? O sea, si ya vemos que así de, pues hay veces que lo dices, no, pues ya está muerto desde hace rato, o sea, ya para que lo inicio, ¿no?
Hasta ahí con el BLS, chicos. Chicas, ¿dudas? ¿No? Ok. Ahora sí, el soporte vital avanzado, que es en el que ya nada más entra personal médico, si se fijan también están los algoritmos. Tampoco hubo mayores cambios como tal en el algoritmo propiamente. Yo solamente en ciertas recomendaciones que son las que les estoy mencionando. Como es muy grande, lo pasé a esta forma. ¿Ok? Esto que les voy a ir pasando acá es como este algoritmo desglosado, ¿va? Obviamente el algoritmo nos dice que en cuanto el paciente, ya sea que entra en paro en el hospital o que llegó en la ambulancia, que nos lo trajeron al servicio de urgencias, lo primero que tenemos que hacer es buscamos pulso, ¿no? No hay pulso, iniciamos el RCP, es lo primerito, en cuanto no hay pulso, ¿sí? Aquí sí es nuestra prioridad. Vamos a poner oxígeno, ¿ok? Sí, en los pacientes. En los que son infartados ya no siempre va oxígeno, pero obviamente los que están en paro sí. Entonces, llego, no hay pulso, inicio maniobras y automáticamente en lo que vemos si podemos intubar, bla, 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 ya lo estamos poniendo por lo menos las puntas nasales, ¿de acuerdo? Y obviamente vamos a monitorizar al paciente. Sabemos que somos un equipo, entonces en lo que uno da reanimación, el otro ya le está poniendo los electrodos. Es así como que entrando al hospital, o si ya está en el hospital, es como que al segundo, ¿de acuerdo? Nuestro segundo paso, ¿qué es lo que nos dice? Ya lo conectamos al monitor, ahora sí vemos y ahora sí somos capacitados para identificarnos, ya no el DEA, ok, ya somos personal médico. Entonces tenemos que ver qué ritmo de paro tiene. Los 4 ritmos de paro son los dos, bueno, mejor, desfibrilables. Desfibrilables es liberación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Y los no desfibrilables? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero identificar, ¿no? Ya estamos dando compresiones y vemos el ritmo. Checamos pulso, obviamente, porque acuérdense que si yo veo un trazo normal, pero mi paciente no tiene pulso, pues porque a lo mejor si vemos un trazo normal y decimos, está bien, y no checamos pulso, pues no nos vamos a dar que está en una AES, ¿no? Actividad. Entonces, identificamos. Si identificamos un ritmo, ¿ok? Que sí es desfibrilable, primero nos vamos por los desfibrilables, ¿ok? Que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Lo primero que nos dicen, la descarga lo más pronto que se pueda, ¿ok? Tenemos que desfibrilar. En cuanto veamos ritmo, descarga es lo primero, ¿ok? Ahora, lo que les comentaba en la clase, desfibrilo inmediatamente en cuanto quito, ¿ok? Las paletas, inicio compresiones. No voy a buscar ver el monitor a ver si sirvió la desfibrilación, no voy a buscar en ese momento el pulso. Desfibrilación, compresiones, 2 minutos. A los 2 minutos, ¿qué hacemos? Paro momentáneamente compresión, veo monitor y checo pulso para ver si cambiamos de ritmo o seguimos en lo mismo, ¿ok? Obviamente, en lo que estamos haciendo todo eso, también otro miembro del equipo, si no estaba canalizado ya, pues tenemos que buscar, ¿no? Lo ideal es el intravenoso, pero pues hay veces que volvemos, si no tienen circulación encuentra la arteria, ¿verdad? Cuando no, de plano, pues nos vamos por un intraóseo. Y volvemos a checar si es desfibrilable o no, ¿ok? La descarga, chicos, tenemos 2 tipos de desfibriladores en los hospitales, el bifásico y el monofásico, ¿sí? El bifásico nos dice que va a ir de 120 a 200 joules de manera inicial y que podemos irlo aumentando, digamos, paulatinamente, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con 120, la siguiente descarga la voy a dar a 140, hasta 220, ¿sí? Y si nuestro desfibrilador es monofásico, siempre va a ser a 360. Pues es la única única, ¿sí? También nos dice, porque pues no es como que siempre sepamos, y más si somos nuevos o estamos cambiando de servicio, porque estamos rotando, pues no siempre conoces así, oye, ¿qué desfibrilador tengo? Entonces nos dicen, si no sabes si es bifásico o monofásico, dices, cárgalo al máximo que te dé. Ya sabemos que si es mono va a ser 360 y si es bifásico vamos a empezar en 220. Pero si no lo conocen, se van a la máxima potencia del desfibrilador. Si sí lo conocen,
pues ya dicen, ¿no? Así de, si están en el pre o en el internado y se las quieren hacer cardíaco para regañarlos, dicen, ¿a cuánto? Yo, doctora, le dicen, pues es bifásico, monofásico, ¿no? O sea. Entonces, ¿es desfibrilable? Sí, ¿qué hacemos? Vamos a dar otra vez. La descarga. Terminando la siguiente, o sea, descarga, iniciamos, acuérdense. Descarga compresiones. Mientras estoy dando compresiones, voy a dar la indicación de qué? De que pasen adrenalina. Acuérdense qué vamos a hacer. Adrenalina van a ser todos los ciclos impares. El 1, el 3, 5, 7, 9 y hasta donde lleguemos todos los impares. La dosis de la adrenalina es de 1 miligramo, ¿ok? En bolo. O sea, no es por kilo, es 1 miligramo en bolo intravenoso. Lo pasan, seguimos con compresiones, terminamos los 2 minutos de compresión y ahora sí, me fijo el monitor y vuelvo a checar pulso, ¿de acuerdo? Se calcula que más o menos, bueno, las guías nos dicen que se va a repetir, si se fijan aquí, cada 3 a 5 minutos, que es más o menos. Calcúlale los dos que estás dando compresión, la desfibrilación, la checada, el ciclo, o sea, entonces volvemos a iniciar, ¿estamos de acuerdo? Obviamente, como les digo, un ciclo sí, un ciclo no, ¿de acuerdo? Ahora, vuelvo a checar ya. Pasé compresiones, adrenalina, checo pulso, sigo en el mismo ritmo, entonces, ¿qué hago? Vuelvo a desfibrilar. O sea, acuérdense que la desfibrilación sí va a ser en cada ciclo y sigue siendo desfibrilable. Vuelvo a dar una descarga y inmediatamente de la descarga reiniciamos compresiones. Nada más que durante este ciclo, que es el segundo, acuérdense, segundo y cuarto nada más, que son los pares, vamos a pasar o amiodarona o lidocaína, ¿ok? La dosis de amiodarona, dijimos que nada más es el segundo y el cuarto ciclo, o sea, nada más vamos a pasar 2 dosis. La primera dosis es de 300 miligramos en bolo y la segunda dosis ya nos vamos por mitad a 150 miligramos en bolo. Mientras que la lido, ¿ok? Aquí sí va de 1 a 1.5 miligramos por kilo del paciente, o sea, la lido sí tenemos que calcularla de acuerdo al peso, ¿ok? Y la segunda también es a la mitad, o sea, de 0.5 a 0.75 por kilogramo de peso de nuestro paciente. Y como les digo, no solamente van a ser dos ciclos, el segundo y el cuarto. Ya si nosotros seguimos en el mismo ritmo, no importa, o sea, pero vamos a suponer que sea el mismo ritmo, ¿de acuerdo? Las demás es, los impares seguimos con la adrenalina, pero los pares, ajá, ya no, ya, o sea, puede ser el cuarto, quinto, ya no apague la tele, sí. Ya no vamos a dar la lidocaína o la miodarona. Y de aquí, si se fijan, ¿qué dice? Vamos a repetir los pasos 5, 6, 7 y 8. Me regreso para que se acuerden. 5 es descarga, RCP adrenalina. ¿Ok? Reviso pulso y monitor. Son 5, 6. 7, otra vez descarga, o sea, RCP con amiodarona o lidocaína. ¿Ok? Vuelvo a revisar. Entonces, así nos vamos a ir llevando hasta que o salga del ritmo de paro o cambie de ritmo de paro, porque aparte les gusta hacernos eso, ¿no? Ahora soy asistolia, ahora soy fibrilación ventricular, o sea, nos gusta traerlos, por eso tenemos que estar cada intermedio, ¿va? Ay, como les decía, aquí, como dice, hasta recuperación de la circulación espontánea o de función, eso es relativo, hasta los 20 minutos. Y en los 20 minutos o recuperamos la circulación o ya lo declaramos como la hora de muerte, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento en que nosotros ya detectamos, ya lo vimos, el desfibrilable, si nosotros detectamos uno que no es desfibrilable o de inicio o en algún punto cambiamos ya no desfibrilable, que son, ¿quiénes? Ajá.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar igual nuestros RCP por 2 minutos, ¿ok? Buscar el acceso intravenoso intradós igual que en el otro. Aquí vamos a administrar adrenalina, ¿ok? Y pues buscar intubar o cánula o sea, ya poder ventilar, ¿ok? Si se fijan, los 2 minutos de RCP son iguales, la adrenalina es igual, lo único que aquí nos vamos a ahorrar es justo la descarga, ¿ok? Entonces, 2 minutos, paso adrenalina, reviso monitor pulso. Seguimos en el mismo ritmo, 2 minutos sin adrenalina, o sea, sin medicamentos, reviso monitor pulso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que igual los impares 1, 3, 5, 7 va con adrenalina y los pares no llevan ningún fármaco. Y pues nos damos la descarga, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer inmediatamente aquí? Obviamente, estamos dando RCP y como volvemos, somos médicos, ya estamos pensando, identificando la causa y indicando el tratamiento para la misma, para, 1, sacarlo más rápido, o sea, sí poderlo sacar del paro, y 2, evitar que nos esté cayendo constantemente en paro, ¿no? Vamos a seguir valorando. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, pues repetimos los mismos puntos. Si de pronto se vuelve este ritmo, regresamos a la circulación, o sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? 10 y 11. ¿Qué nos decían el 10 y el 11? Dispositivo, adrenalina, ¿ok? Para asegurar que no vuelva a pararse, ¿va? Y ya vamos a tratar causas reversibles. O sea, ya nuestro manejo se enfoca en reposición de lo que sea o disminución o bla, 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 ¿ok? Obviamente, pues ya si sí lo sacamos adelante, pues ya nos vamos con los cuidados posparo, pasoterapia intensiva, chalala. Si no, pues ya tienen su certificado de función, sin equivocarse, por favor. Causas reversibles dijimos que eran... Lo de las o sea, de que hipercalemia, hipotermia. Son las principales, son las H y las T, pero obviamente hay otras causas, ¿no? Tenemos que buscarlo primero, hipovolemias, ya sea por sangrados, por deshidrataciones, ¿no? Hipoxias, por obstrucción de vía aérea, porque son asmáticos, por un EPOC, ¿ok? Lo que son las acidosis, ya sea respiratorias o metabólicas, corregirlas. Las hipos, básicamente, aquí nos hablamos de potasio, porque sabemos que el potasio es de los más importantes a nivel cardíaco, ¿no? Que generan un paro, pero pues tenemos que revisar también calcio, porque también una hipocalcemia, pues nos va a generar que no haya una contracción adecuada, ¿ok? Entonces, al hipo-hiper, búscate los electrolitos, por favor, ¿sí? Y pues obviamente los pacientes con hipotermia. Y pues las T's es de neumotórax, atención, ¿ok? De taponamiento cardíaco, intoxicaciones de cualquier índole, la trombosis pulmonar y pues la trombosis coronaria. Entonces, tenemos que, al mismo tiempo que estamos dando las compresiones, la reanimación, pues nosotros ya tenemos que ir viendo, pensando y analizando cuál es para dar el tratamiento adecuado. Respecto a la vía aérea avanzada, chicos, las guías nos dicen que tenemos que buscar intubar lo más pronto posible. Y si de plano no podemos intubar, entonces por lo menos poner una cánula supraglótica para mejorar la ventilación, ¿ok? Lo mismo que nos dice, ya lo habíamos mencionado, compresiones 3-2 hasta poder conectarlo a un ventilador, ¿no? Hasta que esté adecuadamente intubado y conectado. Y también nos hacen mucho hincapié en que la vía aérea avanzada, chicos, ya no es nuestra prioridad, ¿ok? Porque al final de cuentas la mortalidad no mejora o no ha cambiado si tenemos al paciente intubado que si lo estamos ambuceando. Entonces, pero sí se ha visto que la mortalidad aumenta si nosotros, por estar perdiendo tiempo, a lo mejor en una intubación que no podemos hacer, obviamente dejamos de hacer compresiones. No podemos estar con el paciente así, que el otro pobre esté tratando de ver cómo lo intuba, ¿no? Entonces, sí es importante si tenemos
una intubación fácil, si hay alguien que ya tiene la práctica y que intuba rápido, va. Pero si de plano no podemos, es una difícil o no hay quien tenga la habilidad, nos vamos con ambú hasta haberlo sacado, ¿ok? No, ya no es prioridad intubarlo. O sea, las nuevas guías nos dicen que por ningún motivo debemos interrumpir o dejar las compresiones por intubar. ¿Cambio? Y obviamente, pues, para terminar la reanimación, para empezar, es importante, en la medida de lo posible, aquí estamos en el ACLS, que es en el hospital, ¿no? Pues saber si el paciente quería o no quería reanimación, si quiere medidas extremas o no, soportes, ¿ok? Mucha gente te dice, no, a mí en ese momento ya déjame en paz, no me estés haciendo nada, ¿no? Entonces hay que respetar la voluntad. Si el paciente quería o no quería que lo reanimaran, sobre todo, pues muchos pacientes con pronósticos terminales, ¿no? Que sabemos que lo vamos, a lo mejor lo sacamos, pero mañana, pasado, en 3 días, en una semana, y son pacientes que pronto caen y lo sacamos, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Obviamente, tenemos que, de preferencia, pues si el paciente lo pudo decir o dejarlo firmado. Si no, pues si algún familiar, el familiar más directo. Hay veces que el paciente te lo dijo verbalmente. Yo no quiero que me reanimes, pero no te lo firmo. Y el familiar llega y te dice, reanímalo. Entonces ahí, pues, tú no tienes nada firmado, ¿qué tienes que hacer? Reanimar, ¿no? Porque si no, pues viene la demanda. Tratar a veces de pronto de explicarle al familiar así de, pues ya no me lo estás haciendo sufrir, pero pues, ¿no? Obviamente, 20 minutos ya dijimos, aparte, después de 20 minutos no es que no lo podamos sacar, pero el pronóstico neurológico es muy malo, o sea, el daño ya es muy, muy elevado, ¿no? Futilidad. ¿Qué es futilidad, chicos? Es que se considera que es inútil, ¿no? O sea, el pronóstico, ya la gravedad del paciente, no sé qué, pues va a ser un esfuerzo en vano porque tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir por todo lo demás que tiene, ¿no? O sea, si tenemos un paciente ya con CID, ¿no? Quizás, pues, ¿para qué, no? O sea, estoy gastando, ahora sí que recursos humanos, médicos, y eso que a lo mejor el que sigue los va a necesitar y pues ya me agarro cansado o ya no tengo el fármaco. Y de todas formas, pues, no hay un pronóstico, ¿va? Y obviamente, pues como les decía, ¿no? Las reglas TOR, ¿ok? Si no supimos a qué hora cayó en paro, si no hemos logrado el retorno de la circulación, o, para la tercera. Ajá, si no pudimos dar desfibrilación. Ojo, uno puede pensar, pero en el hospital ocurre más de lo que debería. Obviamente en urgencias no, porque en urgencias tenemos carros rojos para regalar, ¿no? Pero ha sucedido muchas veces que en quirófano no siempre tienen el carro, o tienen uno para varios y de repente piensan que no les va a caer, y en lo que van y consiguen, o ya lo usó el otro, y entonces ya no pueden desfibrilar o hacer todo en el momento. Entonces, si no la dieron en tiempo porque el carrito estaba en otro piso, pues ya entramos como que perdimos ese criterio, ¿va? Entonces, seguir esas reglas. No puede cuánto lo mate con la adrenalina que podemos pasar. 10. 10 dosis, pues. Y es como el máximo. Y esto, pues, volvemos, son las reglas TOR que mencionamos, ¿no? ¿Dudas? No. ¿En línea? No, ninguna. No. No, doctora. Muy bien, déjenme decirles. El 18 de febrero, los digo con tiempo, el 18 de febrero, bueno, para los que vienen presencial, porque en los de línea, pues, se nos va a cumplir, no pueden, no creo que puedan mandarme sus brazos hasta acá para hacer la práctica. Después vemos cómo la hacemos para que la puedan recuperar.
El 18 de febrero vamos a tener la práctica de RCP. Obviamente es práctica, ¿eh? Sí, miércoles 18 de febrero. Es como práctica y tipo, no examen, porque no es como tal, pero bueno, sí lleva calificación. Estudien los algoritmos, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a poner el ritmo, ¿no? Con el monitor, la imagen del monitor. Ustedes van a hacer sus equipos, ¿no? Como se hacen en urgencias. Y entonces van a decir así como que, obviamente, ¿qué hicieron? ¿Le checaron pulso? ¿No le checaron pulso? Checamos, si se los pongo en el suelo, pues es porque fue BLS. Entonces van a tener que ir diciendo, checamos escena, checo pulso. Van a tener que ustedes identificar el ritmo, ¿no? Y decir desfibrilo o no desfibrilo, ir dando las indicaciones. Y entonces ya yo les voy a decir así de, salvaron al paciente o tienen su acta de certificado. Obviamente, se los voy a hacer un ejercicio similar a la vida real, en el que de pronto, cuando chequen pulso y monitor, ya les cambió de ritmo. Entonces, ustedes tienen que cambiar el manejo a que si es desfibrilable, no es desfibrilable, decir cuál es el ritmo, ¿ok? Y obviamente tiene que ser en tiempo real. O sea, no les voy a dar así como que 20 minutos de espérame. Eso era, ¿va? Para que digo, tienen tiempo, pero para que los vayan memorizando, ¿va? Chicos, ¿en línea dudas? No, doctora, solo que, bueno, sí tenía una duda, solo que se me pasó decirle que era en el RCP ya ve que se realizan ciclos de 30 compresiones de 2 ventilaciones. Ajá. ¿El ritmo tiene que ser de 100 a 200 por compresiones por minuto o de 100 a 120? Es que anoté... De 100 a 120. Ah, ok. ¿Sí saben qué día expone cada quien? ¿No? En línea no. No. Ok, insuficiencia cardíaca. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí andamos el 11 Sí, de aquí febrero. estamos. El 11 de febrero. Ok. Insuficiencia respiratoria aguda. El 25 de febrero. Estado de choque. El 4 de marzo. Estado de coma el 11 de marzo. Crisis convulsivas 18 de marzo. Politraumatizado 25 de marzo. Paciente quemado 15 de abril. Y picaduras a CAMES el 29. Chicos en línea, bueno, y presenciales los que no habían estado. Acuérdense, las exposiciones aquí, cuando yo les pido que me hablen de una insuficiencia cardíaca, no es cardio. O sea, no se trata de que nos vayamos otra vez a la etiología, o sea, nada más lo que o sea, es el tratamiento, el manejo de urgencias y obvio lo que en urgencias me sirve, que sí tengo que hacer saberla clasificar, ¿no? Porque de acuerdo a la clasificación voy a manejar el tratamiento. Entonces es la información, la fisiopatología que tengo que saber para el manejo de urgencias, nada más, ¿no? O sea, las clasificaciones que sí se usan para el tratamiento. Entonces es todo enfocado no a volver a... Se supone que ya todos sabemos que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, entonces nada más es como todo enfocado a cómo lo manejamos en urgencias. Aquí va al manejo en urgencias. ¿De acuerdo, chicos? ¿En línea sí? Sí, doctora, nada más una Sí, duda. está bien. Para lo que comentó de la práctica que vamos a tener, ¿habrá posibilidad de que los que podamos ir o trasladarnos hacia allá el día de la práctica, se pueda que la podamos tomar el día que la tomen todos? Sí, claro que sí. ¿Sí pueden venir? Ah, ok. Aquí los recibo. ¿Dijo que era el 18 de marzo? 18 de febrero. Febrero, ok. Entonces ahí nos vemos, doctora. Gracias. Muy bien, aquí los veo. Cuídense, chicos. Bonito día. Doctora Enrique. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Lorena.